La idea de una boda pequeña empezó como algo práctico y terminó convirtiéndose en una obsesión silenciosa. Soy Eurenice. Yo trabajaba desde casa, rodeada de pantallas y horarios rígidos, y lo único que quería era un espacio que se sintiera detenido en el tiempo, lejos del ruido y de las decisiones ajenas. La antigua capilla de la finca del abuelo de Ciro, mi novio, apareció casi de manera natural, como si siempre hubiera estado ahí esperando que la miráramos con otros ojos. La capilla se encuentra en una antigua finca cerca de los Reyes de Salgado, rodeada de huertos de aguacate y árboles centenarios que bordean el camino de tierra que conduce hasta ella. Él hablaba del lugar con respeto, como parte de la historia familiar, y yo me dejé llevar por la estética sobria, por la promesa de una ceremonia íntima en medio del campo de Michoacán. El camino hasta la finca ya imponía cierto silencio. La carretera se volvía estrecha, de tierra, flanqueada por huertos de aguacate y árboles viejos que parecían observar el paso del auto. Al bajar, el aire era más seco y olía a tierra caliente. La capilla estaba bien conservada, con muros claros de adobe, un techo antiguo y una puerta de madera pesada que crujía al abrirse. Todo parecía en orden. Demasiado ordenado para un lugar que apenas se usaba unas cuantas veces al año. Al cruzar el umbral, sentí algo difícil de explicar, una incomodidad física que no venía acompañada de pensamientos claros. No era miedo concreto, sino una presión en el pecho, como cuando uno entra en un sitio ajeno sin haber sido invitado. Intenté convencerme de que era sugestión, calor acumulado o simple cansancio del viaje. Aún así, noté que Ciro se movía con más cautela de lo habitual, recorriendo el espacio en silencio, evitando quedarse quieto frente al altar. Encendimos algunas velas para ver cómo se vería el interior durante la ceremonia. La luz era suave, bonita, resaltaba la madera oscura de los bancos. Sin embargo, una de las velas se apagó sola, luego otra, sin que hubiera una corriente de aire evidente. Comentamos el detalle con ligereza, como algo curioso, incluso gracioso, aunque ninguno de los dos sonrió de verdad. Las volvimos a encender y decidimos no darle importancia. Pasamos el resto de la tarde revisando detalles logísticos, midiendo espacios, imaginando dónde se colocarían las flores. El tiempo parecía avanzar más lento dentro de la capilla que afuera, donde el sol ya empezaba a caer. Cuando nos preparamos para irnos, el lugar recuperó ese silencio espeso que había sentido al llegar, como si todo volviera a acomodarse en cuanto dejábamos de mirarlo. Ya era de noche cuando Ciro se dio cuenta de que había olvidado la cartera. Él regresó solo a la capilla mientras yo me quedé esperando cerca del auto, escuchando los sonidos habituales del campo: insectos, algún perro lejano, hojas moviéndose con el viento. Pasaron más minutos de lo normal y empecé a sentir una inquietud que no supe justificar. Cuando regresó, su rostro estaba tenso, más pálido de lo habitual, y evitó mirarme a los ojos. Más tarde, con el paso de las horas, supe que al entrar de nuevo había escuchado pasos dentro de la capilla cerrada, un sonido lento, firme, como de alguien caminando entre los bancos. Intentó explicarse el ruido de manera racional, hablando de ecos o animales, pero el tono de su voz no coincidía con sus palabras. Yo no insistí, aunque algo en su manera de sujetar el volante delataba que no estaba tranquilo. Esa noche dormí mal. El cansancio no bastó para apagar la sensación de que algo se había movido fuera de su lugar. No hubo sueños claros, solo despertares constantes y una incomodidad persistente, como si hubiera aceptado algo sin entender del todo las condiciones. A partir de ese día, la capilla dejó de ser solo un sitio bonito para convertirse en una presencia constante, incluso cuando no estaba frente a mí. El malestar no tardó en volverse más concreto, aunque intentaba mantenerlo bajo control. Mis sueños comenzaron a repetirse con insistencia. Me encontraba sola en la capilla,
sentada en uno de los bancos, con la sensación de que alguien me observaba desde la última fila. No podía distinguir un rostro, solo una figura femenina vestida de negro, quieta, inmóvil, siempre al fondo, como esperando que notara su presencia. Me despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo rápido y un frío que el calor de mi habitación no lograba disipar. Ciro notó mi inquietud, aunque ninguno de los dos hablaba mucho del tema. Él también empezaba a sentir algo extraño cuando entraba a la capilla, pero prefería decir que era su imaginación, que eran historias de la familia. Aún así, su mirada se volvía más atenta, sus pasos más medidos, como si no quisiera dejar nada sin observar. La tensión entre los dos creció, silenciosa, porque ninguna de las explicaciones racionales parecía suficiente. Una tarde, revisando los preparativos, descubrí que el vestido de prueba que había guardado cuidadosamente en su funda estaba rasgado en el forro. No había señales de descuido. Nadie había entrado al lugar, y la tela exterior estaba intacta. La sensación de violación de ese momento me hizo sentir vulnerable de una manera que no había experimentado antes. Ciro me acompañó mientras inspeccionábamos la capilla en busca de una explicación, pero no había nada que pudiera justificar lo ocurrido. Pocos días después, llegó el fotógrafo para hacer pruebas de luz y espacio. El aire dentro de la capilla estaba pesado, y de repente un olor intenso a humedad invadió el lugar, como si el tiempo se hubiera concentrado en moho durante años. El fotógrafo se detuvo, miró alrededor con evidente incomodidad y decidió interrumpir la sesión antes de lo planeado. Yo sentí una mezcla de vergüenza y miedo. No entendía cómo algo tan físico podía aparecer de repente en un lugar que siempre parecía limpio. Al revisar las fotografías, casi todas estaban borrosas, incluso aquellas tomadas con trípode. Una imagen me detuvo de inmediato. Al fondo de la capilla, entre los bancos, aparecía una mujer con vestido y velo negro, completamente desconocida. No estaba presente cuando tomamos la foto, ni nadie más había entrado. Mirarla me provocó un escalofrío que se extendió por todo el cuerpo, y por primera vez comprendí que la capilla parecía guardar memoria de algo que no nos pertenecía. Los preparativos cotidianos se volvieron tensos. Cada visita a la finca se llenaba de cautela, miradas que buscaban señales, pasos medidos, respiraciones contenidas. Ciro comenzó a evitar estar solo allí, y yo sentía ansiedad incluso antes de cruzar la puerta. La belleza del lugar ya no bastaba para compensar la incomodidad creciente, pero tampoco podía ignorarla. Algo se estaba imponiendo sobre nosotros sin necesidad de palabras. Las noches en mi cama se volvieron largas, despertando con la sensación de que la figura de negro seguía cerca, observando, inmóvil. Mis manos temblaban sin razón, y cada sonido del exterior me hacía saltar. La rutina se alteró. No lograba concentrarme ni siquiera en las tareas más simples, y sentía que la capilla se infiltraba en mi vida cotidiana de manera invisible pero persistente. Una mezcla de miedo y resignación comenzó a instalarse en mí. Sabía que algo no quería nuestra presencia allí, aunque todavía me resistía a admitirlo completamente. Ciro y yo compartíamos miradas silenciosas, conscientes de que algo estaba más allá de nuestra comprensión. La capilla ya no era solo un espacio físico, era un organismo de silencio, de espera, que parecía medirnos, evaluarnos y decidir que nuestra historia no debía escribirse entre sus muros. El ensayo general llegó con una sensación de tensión que no podía ignorar. El aire dentro de la capilla parecía más denso de lo normal, y aunque el cielo estaba despejado afuera, algo en la luz que entraba por los vitrales hacía que las sombras se alargaran de manera inquietante. Las flores, los arreglos y los bancos estaban en su lugar, pero el ambiente parecía esperar algo, como si la capilla misma evaluara cada movimiento. Al moverme entre los bancos para verificar la posición de las velas,
Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. No era frío por el clima, era como si el lugar respirara conmigo y notara cada paso que daba. Ciro estaba cerca, inspeccionando los detalles técnicos, pero su postura rígida y la forma en que miraba hacia el altar delataban que él también percibía algo que no podía explicar. Ninguno de los dos necesitaba palabras para comprender la gravedad de la sensación. De repente, el sonido del campanario rompió el silencio. El pequeño sino que colgaba sobre la entrada tocó solo, sin que nadie lo moviera. El golpe seco reverberó por las paredes y pareció resonar en mi pecho. Ciro se quedó inmóvil, los ojos fijos en el aire vacío, donde la cuerda del sino no se había movido. La incredulidad y el miedo se mezclaron de manera que me costaba respirar. Era imposible racionalizar lo que acababa de ocurrir. Poco después, algo cruzó el altar. No era una figura nítida, sino una sombra oscura que se desplazó con rapidez y seguridad, empujando los castizales al suelo. La caída hizo que las velas se apagaran y la cera se derramara, dejando un rastro que parecía marcar la línea del movimiento. Sentí un nudo en la garganta y una adrenalina que me paralizó. Cada músculo de mi cuerpo se tensó ante la certeza de que no estábamos solos y que aquel lugar rechazaba nuestra presencia. Intenté registrar mentalmente cada detalle, consciente de que recordar cada matiz sería fundamental para explicar lo inexplicable. La sombra desapareció tan rápido como apareció, pero el vacío que dejó era pesado, casi tangible. Ciro y yo nos miramos sin decir nada, pero la comunicación fue clara. Nuestra boda no podía ocurrir allí. La decisión estaba tomada sin necesidad de discutirla. El lugar mismo nos había dado una advertencia que no podíamos ignorar. A pesar del miedo, hubo un momento de claridad. La capilla no parecía hostil por sí misma, sino protectora de algo que no quería testigos. Todo había sucedido sin violencia directa, sin agresión física, pero con una autoridad que nos hizo comprender nuestra imposibilidad de ocupar ese espacio en un evento tan significativo. La idea de insistir era absurda. No estábamos lidiando con supersticiones, sino con algo que el sentido común no alcanzaba a explicar. Al salir, cada paso hacia el exterior se sintió como un alivio y una derrota al mismo tiempo. El cielo abierto, la brisa ligera y los sonidos cotidianos del campo contrastaban con la tensión que nos había acompañado dentro. La capilla quedó detrás de nosotros, silenciosa, intacta, observando, como si nada hubiera pasado, pero nosotros sabíamos que había dejado una marca imborrable en nuestra percepción. Durante el viaje de regreso, hubo un silencio denso dentro del auto. Ninguno hablaba de lo ocurrido, pero ambos comprendíamos que la decisión de abandonar la idea de casarnos allí era inevitable. La experiencia había cambiado nuestra relación con el espacio, con la historia familiar y con nuestra propia comprensión de los límites entre lo visible y lo invisible. La capilla, aparentemente inofensiva, había impuesto su voluntad y no podíamos hacer nada más que aceptar. La decisión de cambiar la ceremonia a la capital fue tomada con una mezcla de alivio y tristeza contenida. La capilla de la finca había dejado de ser solo un lugar bonito y se había convertido en un recuerdo que no podía sacudirse. Ciro y yo coincidimos en que insistir sería irresponsable, y al fijar la nueva fecha en Morelia, una sensación de paz empezó a instalarse, aunque con un dejo de desconfianza hacia aquel espacio que nos había rechazado. Cuando volvimos a la finca solo para recoger algunos objetos olvidados, la capilla estaba tranquila. La luz del mediodía iluminaba los bancos y el altar, haciendo que el lugar pareciera inmutable, ajeno a todo lo que había ocurrido. No había olor a moho, no había sombras extrañas, y sin embargo, yo sentí que algo nos observaba desde la distancia, como si la capilla aceptara nuestra retirada pero continuara atenta a quienes ingresaran después de nosotros.
El silencio dentro del edificio era absoluto, casi sobrecogedor. Cada paso resonaba en el piso de madera y por un instante tuve la impresión de que el aire mismo vibraba con la memoria de los eventos pasados. Ciro se mantuvo cerca, revisando que no dejáramos nada atrás, y sus movimientos firmes me ayudaron a sostener la calma. Todo parecía normal, pero la sensación de presencia ausente se mantenía, insistente, invisible. Durante la preparación del nuevo lugar en Morelia, los recuerdos de la capilla aparecían con claridad en momentos inesperados. La sombra en el altar, el sino sonando solo, la figura sentada al fondo. Aun con toda la planificación práctica y el entusiasmo por la boda, había una parte de mí que seguía sintiendo respeto y cautela por aquello que no habíamos comprendido. Era como cargar un secreto silencioso que no podía contarse sin perder la credibilidad. El día de la boda transcurrió sin incidentes. La iglesia en Morelia, aunque común y más moderna, ofrecía la seguridad de un entorno conocido y controlable. Ciro y yo pudimos concentrarnos en los preparativos, en los invitados y en los rituales, sin sentir la tensión constante que la capilla nos había impuesto. La sensación de peligro había desaparecido tan abruptamente como había llegado, dejando espacio para la alegría y la rutina normal de una ceremonia. Tras la boda, volví a pensar en la capilla de la finca varias veces. La estructura permanecía en mi memoria como un espacio intacto, casi reverenciado, donde lo extraordinario había tocado nuestra vida de manera sutil, pero indiscutible. No se trataba de un lugar maligno, sino de un sitio con límites claros, que protegía su silencio y su historia de cualquier intrusión que considerara inapropiada. Al final, comprendí que la capilla había cumplido su propósito. Nos permitió experimentar algo que iba más allá de lo visible. Nos enseñó a escuchar la inquietud sin necesidad de explicaciones, y nos recordó que algunos lugares guardan secretos que no admiten testigos. Aún ahora, cuando pienso en ella, siento un respeto profundo y un cierto escalofrío que mezcla curiosidad con cautela. La certeza de que la finca sigue allí, preservada, cuidada, pero nunca más utilizada para bodas. Las visitas ocasionales de familiares o amigos no alteran su silencio. La capilla, hermosa y solitaria, mantiene su secreto, y nosotros aprendimos a respetarlo sin necesidad de comprenderlo del todo. Esa experiencia permanece como un recuerdo real, un encuentro con lo inexplicable que dejó su marca en nuestra vida sin alterar nuestra fe ni nuestra percepción cotidiana, pero sí enseñándonos que algunos espacios no quieren ser testigos. Hasta hoy me pregunto si de alguna manera esa noche irrité el alma de mi padre. Me llamo Afonso, y desde que mi padre falleció, esta fue la primera y única vez que no visité su tumba en el aniversario de su muerte. Era una tarde calurosa en Apatzingán, Michoacán, y la oficina estaba silenciosa, salvo por el zumbido del ventilador que apenas movía el aire denso. La calle afuera estaba vacía, con el sol cayendo lentamente sobre los techos de lámina y los autos estacionados frente a las casas. Era el aniversario de la muerte de mi padre, Enrico, y por primera vez en años me había quedado trabajando hasta tan tarde. Sentía un nudo en la garganta al pensar en no ir al panteón. Siempre llevaba flores y me quedaba un rato en silencio frente a su tumba, pero un cliente insistió en que necesitaba su carro listo esa misma noche, y ofreció el doble. Al empezar a revisar el motor, noté algo extraño. La llave inglesa que sostenía parecía más pesada de lo normal, como si cada movimiento requiriera el doble de fuerza. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al calor que hacía que mis brazos se sintieran rígidos. Sin embargo,
El olor a aceite quemado empezó a llenar la oficina. Un aroma intenso que no provenía de ninguna de las máquinas que había usado. Respiré hondo varias veces, intentando racionalizarlo, pero una sensación de incomodidad se asentó en mi pecho. Mientras ajustaba un tornillo del motor, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Al levantar la vista, el reflejo del metal pulido mostró algo que no debería estar ahí. Una sombra fugaz moviéndose detrás de mí. Parpadeé y al mirar de nuevo, no había nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me repetí que estaba cansado, que el calor y la soledad podían jugarme malas pasadas, pero el instinto me decía que había algo más. Cada sonido en la oficina parecía amplificarse. El goteo de aceite, el crujido del piso de cemento, incluso el viento que entraba por la puerta abierta. Empecé a recordar a mi padre, la forma en que ajustaba sus herramientas, cómo me enseñaba a escuchar los motores. La nostalgia mezclada con el temor me hizo respirar más lento, intentando recuperar la calma, pero la sensación de que alguien me observaba no me abandonaba. Mientras cambiaba las bujías, la herramienta cayó de mis manos sin razón aparente. Me agaché para recogerla, y por un instante juraría haber visto un movimiento bajo el auto. Parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que eran imaginaciones mías, pero el presentimiento de algo ajeno a mi memoria se intensificó. Sentí un peso invisible sobre mis hombros, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa y opresiva. El sudor comenzó a recorrer mi frente y mis brazos mientras seguía trabajando. Intentaba concentrarme en el carro, en los pasos que debía seguir, pero cada reflejo en el metal parecía mostrar más que mi propia silueta. A veces creía ver un rostro fugaz detrás de mí, pero siempre desaparecía al girar la cabeza. La mezcla de cansancio, culpa por no visitar la tumba de mi padre, y miedo creciente empezó a hacerme dudar de mi propia percepción. De pronto, el motor arrancó solo, con un rugido que me hizo saltar. La oficina se llenó de humo y el olor a aceite quemado se volvió más intenso. El corazón me latía en la garganta y mis manos temblaban. Intenté apagarlo, pero no entendía cómo había arrancado. Nada en mi rutina podía explicar aquello. Cada segundo que pasaba me sentía más atrapado entre la realidad cotidiana de mi taller y algo que no podía nombrar. Al final del día, mientras limpiaba mis manos manchadas de grasa y miraba los últimos rayos de sol colarse por la ventana, comprendí que aquella noche no sería como cualquier otra. Había algo en la oficina, algo que no pertenecía a la rutina, y aunque intenté convencerme de que solo era el cansancio y la emoción por el aniversario de mi padre, un escalofrío insistente me decía que estaba empezando a enfrentar algo mucho más profundo. La oficina se volvió cada vez más incómoda conforme avanzaba la noche. Las herramientas que antes manejaba con facilidad ahora parecían resistirse a mis movimientos, como si tuviera que luchar contra su propio peso. Cada vez que levantaba un destornillador, sentía como si algo invisible presionara mi brazo hacia abajo, obligándome a esforzarme más de lo normal. Respiraba hondo, intentando mantener la calma, pero un sudor frío recorría mi espalda y mis manos temblaban levemente. El olor a aceite quemado se intensificó de repente, llenando todo el taller. No había ningún motor encendido que pudiera explicarlo, pero cada respiración que tomaba parecía impregnarse de ese aroma extraño, pesado y penetrante. Intenté ignorarlo, concentrándome en el coche, pero mi mente no dejaba de recordar a mi padre, mezclando la nostalgia con un miedo que no podía nombrar. Era como si algo en la oficina me advirtiera que esa noche no estaba solo. Reflejé mi mirada en las superficies de metal y empecé a notar movimientos que no tenían sentido. Sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza, formas borrosas que se desvanecían como niebla sobre los autos. Cada reflejo me obligaba a detenerme y contener la respiración.
Me repetía que estaba cansado, que era mi imaginación, pero el corazón me decía otra cosa. Había algo presente, algo que no pertenecía a los recuerdos de mi infancia ni a la memoria de mi padre. Mientras cambiaba una bujía, escuché un crujido detrás de mí. Me giré lentamente y no había nada. Sin embargo, un instinto extraño me hizo mirar de reojo hacia el suelo, bajo los autos. Allí percibí un movimiento sutil, casi imperceptible, como si algo se arrastrara silencioso. Intenté convencerme de que era un gato callejero o una sombra provocada por las luces de la calle, pero un escalofrío recorrió mi columna y un peso invisible se asentó sobre mis hombros. La sensación de ser observado crecía con cada minuto. Mis manos empezaron a sudar y la respiración se volvió irregular. Me sentí atrapado entre el trabajo que debía terminar y una presencia que parecía jugar conmigo, que disfrutaba de cada duda y cada pequeño gesto de miedo. Cada herramienta que tomaba parecía más pesada. Cada sonido resonaba con una intensidad que no era natural. La oficina dejó de sentirse como un lugar seguro y se transformó en un espacio donde lo cotidiano se mezclaba con lo inexplicable. Recordé a mi padre de repente, su manera de sonreír mientras arreglaba un motor, su voz enseñándome a escuchar los coches y a respetar cada herramienta. Pero junto a esos recuerdos surgía una sensación extraña, casi dolorosa. No era su espíritu que me acompañaba, lo sentía demasiado pesado, demasiado frío para ser cariño. Era algo que me observaba, silencioso, que parecía medir cada movimiento mío y esperaba que yo cometiera un error. Intenté seguir trabajando, aferrándome a la rutina, pero cada intento se volvía más difícil. Los reflejos en el metal mostraban figuras que se desplazaban fuera de sincronía conmigo, siluetas que desaparecían al intentar mirarlas directamente. La confusión y el miedo me hicieron sentir que estaba perdiendo el control de la situación. La oficina ya no era un taller, sino un laberinto de sombras y aromas extraños que no podía entender ni explicar. Al final, mientras me apoyaba sobre el capó del coche para recuperar la respiración, sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Una presencia más cercana se manifestó, como un peso agazapado a mi alrededor. Por primera vez esa noche comprendí que algo estaba esperando bajo los autos, oculto, silencioso, paciente, y supe, con un miedo visceral, que lo que había comenzado como una noche común de trabajo se convertiría en algo que jamás podría ignorar. El sudor me corría por la frente y mis manos temblaban mientras intentaba concentrarme en el carro, pero no podía. Sentía una presencia bajo el coche que me observaba con paciencia, como si cada movimiento mío fuera medido y juzgado. Cada respiración se volvía un esfuerzo. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho y la oficina se sentía demasiado silenciosa, como si todo el mundo hubiera desaparecido menos yo y aquello que estaba allí abajo. Me agaché ligeramente para revisar la parte trasera del motor y fue entonces cuando lo vi con claridad. Agazapado bajo el coche había algo que no podía explicar. Era un niño, o al menos tenía la apariencia de uno, pero sus ojos estaban completamente vacíos, huecos, y su boca se extendía en una sonrisa demasiado grande, demasiado amplia, que parecía no caber en su rostro. La visión me paralizó, y un frío intenso recorrió cada extremidad de mi cuerpo. Quise apartar la mirada, cerrar los ojos, convencido de que todo era producto de mi mente cansada, pero no pude. Algo en esa sonrisa me mantenía fijamente mirándolo, como si intentara comunicarse sin palabras, como si supiera que lo había visto. Sentí una mezcla de terror y una extraña fascinación, un impulso de querer entender lo que estaba pasando y, al mismo tiempo, una necesidad instintiva de huir de inmediato. Intenté seguir trabajando,
pensando que si mantenía mis manos ocupadas podría alejarme de esa presencia, pero cada herramienta que tomaba parecía más pesada que antes, como si la oficina misma se hubiera vuelto un lugar hostil. El motor, que había estado inactivo, se encendió solo, rugiendo con fuerza, y el olor a aceite quemado volvió más intenso que nunca. El miedo me hizo retroceder y cada reflejo en el metal parecía multiplicar las sombras de aquel niño sin ojos. Recordé a mi padre y por un instante quise invocar su recuerdo como un escudo, pensando que si él estuviera allí, todo esto sería más fácil de enfrentar. Pero la sensación que me rodeaba no era familiar ni protectora, era pesada, opresiva, distinta a cualquier recuerdo de cariño. Sentí que algo estaba enfadado, no con mi trabajo ni con la oficina, sino conmigo mismo, y que no permitiría que continuara como si nada pasara. El miedo se transformó en pánico cuando comprendí que no podía terminar el carro. Cada intento era inútil, cada movimiento me hacía sentir más débil, más atrapado. La oficina ya no era un lugar de trabajo, sino un laberinto donde cada sombra y cada reflejo estaba vivo y me acechaba. Mi respiración se aceleró y la necesidad de salir se volvió urgente, como un instinto de supervivencia que no podía ignorar. Con un último vistazo hacia el niño, que seguía agazapado bajo el coche, sonriendo de esa manera imposible, decidí que no podía quedarme ni un minuto más. Dejé las herramientas en el suelo, cerré la tapa del motor a medias y corrí hacia la puerta de la oficina. La puerta de metal se cerró tras de mí con un golpe seco y sentí un alivio momentáneo, aunque el corazón todavía me latía con fuerza y la sensación de vigilancia persistía. Caminé hacia la calle con pasos rápidos, respirando con dificultad, y sentí que algo me seguía, silencioso, aunque no podía verlo. La noche parecía demasiado quieta, demasiado intensa, y el recuerdo de esa sonrisa se quedó grabado en mi mente, imposible de borrar. Supe, con una certeza helada, que la oficina había cambiado, que aquello que vi no era un simple reflejo ni un producto de mi imaginación. Algo permanecía allí, esperando, y yo no podría ignorarlo. Regresé a la oficina al día siguiente, con el corazón todavía latiendo con fuerza y la mente llena de imágenes que no podía borrar. La luz del sol iluminaba cada rincón, y todo parecía normal. Herramientas en su lugar, autos estacionados como siempre, y ningún rastro del olor intenso a aceite quemado. Por un momento sentí un alivio que duró apenas segundos. Algo dentro de mí sabía que la normalidad era engañosa. Al tocar las herramientas y revisar el motor del coche que había dejado a medias, la sensación de peso desapareció, pero no la inquietud. Cada ruido cotidiano parecía demasiado claro, demasiado nítido, y mi mirada se encontraba constantemente revisando las sombras bajo los autos, esperando ver algo que sabía que estaba ahí, aunque no lo viera. La oficina estaba vacía, pero el miedo persistía, silencioso y constante. Sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por no haber visitado la tumba de mi padre, como había hecho todos los años, y alivio por haber salido aquella noche. Sin embargo, la experiencia me dejó una sensación de vulnerabilidad que nunca había sentido antes. Era como si la oficina, que antes era mi refugio y mi lugar seguro, se hubiera transformado en un espacio donde lo cotidiano podía volverse extraño y peligroso en un instante. Mientras limpiaba mis manos y recogía las herramientas, recordé cada detalle de la noche anterior. El olor, las sombras, la presión invisible y, sobre todo, la sonrisa del niño sin ojos. Todo estaba tan claro en mi memoria que podía revivir la sensación de pavor solo con cerrar los ojos un momento. La lógica intentaba calmarme, recordándome que no había nadie allí, pero el miedo se negaba a ceder. Decidí no contarle a nadie lo que había pasado.
Temía que me tomaran por loco o que banalizaran lo que había vivido. Mi experiencia era demasiado personal, demasiado intensa, y sabía que nadie podría entender la mezcla de terror y fascinación que sentía al enfrentar algo que no pertenecía a mi mundo. Guardé silencio, pero cada vez que pasaba junto a la oficina, sentía que algo me observaba, invisible, esperando mi regreso. Trabajar se volvió diferente. Cada vez que levantaba una herramienta o abría el capó de un coche, lo hacía con una atención que antes no necesitaba. La oficina seguía siendo funcional, pero algo había cambiado en mí. Ya no era solo un mecánico concentrado en su trabajo, sino alguien consciente de que no todo podía explicarse, de que había límites que la mente humana no debería cruzar. A veces, al final de la tarde, me quedaba en silencio junto a la puerta de la oficina, escuchando los sonidos de la calle y sintiendo la brisa que entraba por la ventana abierta. Pensaba en mi padre, en cómo él siempre encontraba consuelo entre las herramientas y el aceite, y en cómo yo ahora sentía que algo de esa noche me había seguido, invisible, dentro de mí y alrededor de mí. La memoria de su sonrisa y de aquella presencia me acompañaba, silenciosa y constante. Volví a mi rutina, pero cada sombra, cada reflejo metálico, cada olor extraño me recordaba que aquella noche no había sido un simple malentendido. Algo había ocurrido, algo que no podía explicar y que, aunque la oficina pareciera normal, permanecía latente. La sensación de vigilancia nunca desapareció del todo y aprendí a vivir con ella, con la certeza de que lo que vi no había sido producto de mi imaginación. Algo me observaba, escondido, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. La vida como camionero transportando cargas por caminos de tierra en Michoacán nunca fue fácil, pero me acostumbré. Me llamo Florindo y en esa época aceptaba las rutas más complicadas, las que casi nadie quería hacer, por caminos de tierra llenos de desniveles que se convertían en lodazales cuando llovía. Pero tomaba cualquier trabajo que apareciera porque necesitaba dinero. Había noches en que el camino de tierra parecía más largo de lo habitual. Conducía mi camión cargado de frutas, siguiendo la misma ruta que conocía desde hace años, entre los campos de maíz y los pequeños huertos de tacámbaro. El aire olía a tierra húmeda y a madera de los cercos antiguos que bordeaban la carretera. Me gustaba esa rutina, siempre predecible, pero había algo en ciertas noches que no podía explicarme. Una vez, mientras pasaba por un tramo iluminado solo por la luz de los faros, vi una figura caminando delante del camión. Frené bruscamente, el corazón me latía como un tambor. Era un hombre, o eso parecía, pero cuando me acerqué no había nadie, solo la carretera vacía y el viento moviendo las hojas de los árboles. Intenté convencerme de que era mi imaginación, o tal vez alguien había salido corriendo entre los arbustos, pero la sensación de inquietud no desapareció. El radio comenzó a fallar justo en ese lugar. Las estaciones se cortaban y el ruido blanco llenaba la cabina del camión. Revisé los cables, giré la perilla de sintonía y nada funcionaba. Era como si esa sección del camino tuviera su propia interferencia, un silencio forzado que se imponía sobre cualquier señal. La sensación de soledad aumentaba y cada sombra parecía moverse de forma independiente. Regresando a casa, miré los espejos y vi ramas rozando los laterales del camión, aunque no había pasado por árboles lo suficientemente cerca. Al principio pensé que era polvo o barro acumulado, pero al inspeccionar con mira al día siguiente, descubrimos pequeños arañazos en la pintura que no estaban antes. Mi esposa me observó con esa mirada que mezcla preocupación y desaprobación silenciosa, preguntándose qué había hecho yo sin darme cuenta. Con el tiempo, comencé a notar que el miedo se instalaba en pequeños detalles,
Un crujido en la cabina, un destello de luz en el retrovisor o el aire que cambiaba de golpe entre dos curvas. Durante el día, todo parecía normal, pero en cuanto oscurecía, el camino adquiría otra presencia. Mi mente intentaba explicarlo. Cansancio, estrés, rutina monótona. Sin embargo, el nudo en el pecho no desaparecía. En algunas noches, me obligaba a hablar conmigo mismo para no sentirme completamente solo. Recordaba la misa dominical con Mira, el aroma del café recién hecho, y esos recuerdos se aferraban como anclas a la realidad. Pero bastaba un instante en que los faros iluminaban un arbusto demasiado alto o una curva inesperada, y el temor volvía a apoderarse de mí. La carretera parecía tener memoria propia, como si esperara a que pasara para jugar con mi percepción. Intenté contarle a otros compañeros de ruta, pero las historias de fantasmas y espíritus en los caminos rurales siempre terminaban en risas incómodas o miradas incrédulas. Nadie parecía tomar en serio lo que yo decía, y yo mismo dudaba, preguntándome si mi experiencia no era más que la acumulación de kilómetros y noches solitarias al volante. Pero algo dentro de mí sabía que lo que veía no era producto de la imaginación. Una noche, mientras miraba las luces parpadeantes del camión al pasar por un cruce de tierra, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo era igual, pero distinto. La figura apareció de nuevo, apenas visible entre la niebla que se formaba con la humedad del río cercano. Frené, respirando con dificultad, y cuando levanté la mirada, ya no había nadie. Aquel camino, que antes parecía familiar y seguro, comenzaba a transformarse en algo que no podía comprender ni controlar. Empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien cuando, después de varias horas en el camino, llegaba a mi destino sin recordar cómo había recorrido ciertos tramos. El odómetro marcaba kilómetros que no podía explicar, y el tanque de combustible mostraba que había consumido más de lo que debía. La sensación de vacío en mi memoria me hacía sentir mareado, como si hubiera perdido tiempo y no pudiera recuperarlo. Al regresar a casa, Mira notaba que mi ropa tenía rastros de barro y ramas, aunque no recordaba haber pasado por lugares donde pudieran ensuciarse. Sus ojos me buscaban, intentando entender lo que me sucedía, y yo solo podía encogerme de hombros, fingiendo normalidad. Por dentro, la inquietud me carcomía. Me preguntaba si estaba perdiendo la razón o si el camino estaba jugando conmigo. Cada vez que emprendía el viaje, el radio del camión empezaba a fallar en el mismo tramo. Las voces se cortaban y el ruido blanco llenaba la cabina como si el mundo exterior desapareciera. Intentaba concentrarme en la carretera, en las marcas de tierra, en los árboles, pero había momentos en que todo parecía desvanecerse. La luz de los faros se perdía entre la oscuridad, y sentía que mis sentidos estaban alerta, como si algo invisible me siguiera a cada curva. En mis días de descanso, los sueños comenzaban a atormentarme. Me veía conduciendo por un camino sin fin, sin tierra bajo las ruedas, solo oscuridad alrededor. No había luces, no había referencias, solo la sensación de que debía seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. Al despertar, el sudor empapaba mi camisa y el corazón me latía con fuerza. La línea entre lo que había soñado y lo que había vivido en la carretera empezaba a confundirse. Intenté llevar un registro de los horarios, de la distancia y del combustible usado, pensando que algún patrón me permitiría explicar lo que ocurría. Anotaba todo en un cuaderno viejo que llevaba en la cabina, pero cada intento de racionalizar la situación solo aumentaba mi frustración. Las cifras no cuadraban, los lapsos de tiempo seguían apareciendo y el miedo crecía lentamente, en silencio, como una sombra que se estiraba detrás de mí. Sentía un cansancio profundo, distinto al del trabajo normal. Era un peso en los hombros, una presión en el pecho que no podía ignorar.
Durante el día intentaba distraerme con el trabajo, revisando cargas, limpiando el camión o hablando con otros camioneros. Pero por las noches, cuando debía enfrentar el camino de tierra, la ansiedad regresaba, acompañada de un miedo que no tenía nombre. Una tarde, al mostrarle los arañazos nuevos en el camión a Mira, noté su preocupación. No dijo nada, solo me observó con una mezcla de incredulidad y alarma silenciosa. Sentí que debía protegerla de lo que estaba ocurriendo, pero al mismo tiempo no podía explicar lo inexplicable. Esa impotencia me hacía sentir pequeño y vulnerable, algo que nunca había experimentado en mis años de ruta. En un viaje especialmente oscuro, mientras avanzaba por el tramo más solitario del camino, sentí que algo me observaba desde la maleza. El corazón me dio un vuelco y la respiración se me cortó. Los segundos se estiraban y por un momento dudé si debía frenar o acelerar. Cuando volví a mirar, no había nada, solo la carretera, silenciosa y vacía. Pero algo dentro de mí sabía que no estaba solo. Y esa certeza hizo que cada viaje se volviera un desafío entre la razón y el miedo. Decidí enfrentar el camino de tierra otra vez. La idea de entender lo que me estaba ocurriendo me empujaba, aunque un nudo en el estómago me avisaba que no sería sencillo. La noche estaba cerrada, y la luz de los faros parecía apenas rasgar la oscuridad. Cada curva me resultaba más lenta, como si el tiempo mismo estuviera en mi contra. A mitad del trayecto, el camión comenzó a temblar y de repente se detuvo. Intenté encenderlo de nuevo, pero el motor no respondía. La desesperación se apoderó de mí mientras golpeaba el volante y giraba la llave sin resultados. Sentía que el silencio alrededor se hacía más denso, y el aire parecía cargado, pesado, como si la misma noche me contuviera en su abrazo. Levanté la mirada y las vi. Figuras inmóviles rodeaban el camión, hombres y mujeres cuya presencia helaba la sangre. Sus rostros eran borrosos, difíciles de distinguir en la penumbra, pero sus ojos me seguían, atentos a cada movimiento. Sentí un terror que no había conocido antes. El instinto me decía que cualquier acción podía ser peligrosa, que estaba frente a algo que no debía existir. Mis manos temblaban mientras volvía a girar la llave del camión. El motor gruñó y finalmente arrancó, pero de manera irregular, como si también sintiera miedo. No miré atrás. Aceleré a ciegas, aferrándome al volante, tratando de no pensar en lo que acababa de ver. Cada curva era un desafío, cada sombra un enemigo potencial. La carretera se convirtió en un túnel de adrenalina y terror que no podía controlar. Mientras avanzaba, escuché el crujido de ramas y hojas a mi alrededor, pero no podía distinguir si eran las figuras que se movían o solo la carretera reaccionando a mi paso. La respiración me dolía y el corazón parecía querer escapar del pecho. En ningún momento pensé en volver atrás. Algo dentro de mí sabía que eso sería un error fatal. El camión finalmente ganó velocidad y la carretera empezó a parecer más familiar. Aunque el recuerdo de las figuras permanecía vívido, cada reflejo en los espejos me hacía mirar 2 veces, esperando que reaparecieran, pero no lo hicieron. La sensación de ser observado persistía, pero ya no había contacto directo, solo un recuerdo que se negaba a abandonarme. Cuando llegué al siguiente pueblo, las luces de las casas me parecieron un salvavidas. Me detuve, aún temblando, incapaz de articular palabra. Nadie podía imaginar lo que había vivido, y yo mismo dudaba si debía contarlo. Pero sabía que algo en ese tramo de tierra había cambiado para siempre, y que yo no volvería a verlo igual. En casa, Mira notó mi rostro pálido y mis manos temblorosas. No preguntó nada, no hizo falta. Su silencio era comprensión y miedo al mismo tiempo. Sabía que algo había ocurrido en el camino, algo que no podíamos nombrar, y yo sentí un alivio extraño al darme cuenta de que había sobrevivido,
aunque parte de mí se quedara atrapada para siempre en aquella carretera de tierra. El camino de tierra dejó de ser parte de mi rutina después de aquella noche. Cada vez que pasaba por la entrada del tramo, el recuerdo de las figuras me paralizaba. La idea de enfrentar esa oscuridad otra vez era insoportable. Sentía que algo en ese lugar había cambiado para siempre y que yo no tenía control sobre ello. Mira notó la diferencia en mi comportamiento de inmediato. Caminaba más lento por la casa, evitaba hablar de la carretera y no tocaba el camión si no era estrictamente necesario. Su silencio me acompañaba y me recordaba constantemente lo cerca que había estado de algo que no entendía, algo que me podía devorar sin que nadie más lo notara. Dormir se volvió complicado. Cada sonido nocturno, cada rama que crujía en el viento, me hacía abrir los ojos y sentir que la noche se movía a mi alrededor. El miedo no se disipaba con la luz del día. Permanecía escondido detrás de la rutina diaria, recordándome que el camino todavía existía, aunque yo no quisiera verlo. Intenté retomar otras rutas, evitando ese tramo, pero la carretera aparecía en mis pensamientos en los momentos más inesperados. La imagen de los rostros borrosos y de los ojos que me seguían me acompañaba como un recuerdo tangible, y cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presión de su mirada en mi espalda. Hablé con vecinos de confianza, contando apenas lo suficiente. Algunos recordaron historias antiguas sobre espíritus en caminos solitarios, sobre figuras que aparecían de noche para observar a quienes pasaban solos. Nadie me dio una respuesta clara, y eso me hizo sentir que lo que había vivido era demasiado real para ser simplemente leyenda. Con el tiempo, acepté que no podía controlar lo que sucedía en esa carretera. Decidí tomar rutas diferentes, reorganizar mis viajes y mantenerme alejado de ese tramo de tierra. Cada vez que me acercaba, sentía la misma ansiedad que aquella noche, y entendí que mi supervivencia dependía de no volver a enfrentar lo desconocido. El camión quedó intacto, aunque los pequeños rasguños en la pintura permanecieron como testigos mudos de lo que ocurrió. Mira y yo evitábamos hablar del tema, pero su sola presencia me recordaba la fragilidad de nuestra vida y lo cerca que había estado de perder todo en aquel tramo de tierra silencioso y lleno de sombras. Aún hoy, años después, cuando paso por caminos rurales similares, la sensación me persigue. No hay figuras visibles ni ruidos extraños, pero sé que algunos lugares guardan secretos que no deben ser desafiados. El camino de tierra en Tacámbaro dejó una marca en mí que ningún tiempo, ninguna rutina y ningún intento de racionalizar pueden borrar. Recuerdo muy bien la felicidad que sentí cuando mi madre me dijo que podría vivir en nuestra antigua casa sin pagar renta en Sahuayo, Michoacán. Me llamo Orquídea, y en ese entonces mi madre tenía dificultades motoras y se había mudado a la casa de mi hermano, Marco. Su casa, la casa donde crecí, estaba vacía y ella quería que alguien la cuidara, ya que Marco se negó a mudarse allí con mi cuñada y mis sobrinos. Entonces me ofreció la casa sin ningún costo, solo pidiéndome que cuidara todo con mucho cuidado. Acepté sin dudarlo. Cuando nos mudamos a la casa de mi madre, sentí una mezcla de nostalgia y alivio. Solano y yo buscábamos más espacio para nuestra hija Lila, y aunque la casa era más grande, sin necesidad de pagar renta, también cargaba con recuerdos que no siempre eran fáciles de enfrentar. Las paredes de adobe y las vigas de madera tenían el olor característico del sol y del tiempo, y cada rincón parecía guardar historias de mi infancia que había olvidado. Al principio, todo parecía perfecto. Lila exploraba el patio con entusiasmo, admirando los bugambilias y los cactus que crecían descuidados.
mientras yo organizaba la cocina y la sala con los muebles de nuestra antigua casa. Solano se dedicaba a instalar una pequeña área de trabajo para sus herramientas y yo empecé a pensar en cómo podría convertir una habitación extra en mi nuevo atelier. El cuarto estaba al fondo del pasillo y algo en él me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Cuando era niña, mi madre siempre lo mantenía cerrado, pero nunca me explicó por qué. Ahora, con 36 años, sentí que podía abrirlo sin miedo, que los secretos de aquel cuarto pertenecían al pasado. Las paredes todavía conservaban el olor a madera y tela, y el suelo de ladrillo rojo estaba gastado en los lugares donde alguien había caminado muchas veces. Comencé a traer mis telas, hilos y patrones, organizando todo con cuidado. Cada prenda que imaginaba tomaba forma en mi mente antes de tocar la tela. Por el día, el cuarto era un refugio lleno de luz y creatividad. Sin embargo, en cuanto apagaba la luz por la noche, algo cambiaba. A veces escuchaba un roce suave, como si algo se moviera entre los rollos de tela, pero al encender la lámpara no encontraba nada fuera de lugar. Lila empezó a mostrarse inquieta. Se detenía en el pasillo frente al cuarto, con los ojos muy abiertos, y me pedía jugar en la terraza en lugar de entrar. Había algo en su mirada que no podía ignorar, un miedo que parecía instintivo, y aunque intenté tranquilizarla, su reacción aumentaba mi propia sensación de intranquilidad. Pequeñas cosas comenzaron a suceder. Por la mañana encontraba hilos rotos que no recordaba haber cortado, y los tejidos amanecían amontonados en el suelo, aunque la noche anterior los había dejado perfectamente doblados. Al principio pensé que eran errores míos o mi cansancio acumulado, pero la frecuencia y la consistencia de los incidentes me hicieron cuestionar mi propia memoria. El silencio nocturno de Sahuayo no ayudaba a calmar mis nervios. Desde la calle llegaban los sonidos de los perros, el croar de los sapos y algún carro que pasaba lentamente. Dentro de la casa, el cuarto parecía respirar de manera diferente, un aire más denso que el resto de la casa, que se sentía como si la habitación estuviera viva y consciente de mi presencia. A pesar del miedo, me sentía extrañamente atraída por el cuarto. Era como si algo en él me invitara a seguir, a trabajar, a permanecer despierta un momento más cada noche. Guardaba mis secretos allí, mis telas y mis ideas, mientras un sentimiento extraño me decía que no estaba sola. No sabía qué esperar de esa habitación, pero ya se estaba convirtiendo en el centro de mi vida cotidiana, mezclando lo familiar con lo inexplicable. Al poco tiempo de instalar mi atelier en el cuarto del fondo, empecé a notar cosas que no podía explicar. A veces, al apagar la luz, sentía un leve roce detrás de mí, como si alguien se moviera entre los rollos de tela. Encendía la lámpara y no había nada fuera de lugar. Esa sensación de ser observada se hizo más constante y mi corazón se aceleraba cada vez que caminaba hacia la puerta para revisarlo. Los sueños comenzaron a aparecer con fuerza. Veía a una mujer sentada frente a mi máquina de coser, moviéndose con rapidez y precisión, cosiendo telas que yo ni siquiera había preparado. Al darme cuenta de que la estaba observando, reía de manera descontrolada. Al despertar, sentía mis manos doloridas y llenas de pequeñas marcas, como si yo misma hubiera trabajado toda la noche sin recordarlo. Lila empezó a mostrar miedo real del cuarto. Evitaba caminar por el pasillo que llevaba allí y pedía jugar en la terraza o ayudarme en la cocina. Su rechazo me inquietaba, porque nunca había sido tan miedosa. Sentía que su instinto captaba algo que yo todavía no podía comprender del todo, y eso aumentaba mi propia tensión. Al revisar mis telas por la mañana, encontraba hilos rotos y tejidos amontonados en el suelo, aunque la noche anterior los había dejado perfectamente ordenados. Intentaba racionalizarlo. Pensaba que mi cansancio y el estrés de la mudanza me hacían olvidar pequeñas cosas. Pero la frecuencia y la repetición de esos incidentes
Me hacían cuestionar si realmente todo tenía una explicación lógica. Durante el día, la casa parecía tranquila y normal, pero al caer la tarde el ambiente cambiaba. El aire del cuarto se sentía denso y pesado, y aunque intentaba ignorarlo, una sensación de presencia me seguía hasta que lograba apagar la luz y cerrar la puerta. Mis ojos se acostumbraban a la penumbra y cada sombra parecía moverse con vida propia. Solano trataba de mantener la calma y racionalizarlo todo. Me veía inquieta y cansada, y aunque decía que no había nada que temer, podía notar su preocupación detrás de sus palabras. Su escepticismo me hacía sentir que debía aparentar normalidad, pero cada incidente me drenaba, como si algo del cuarto robara mi energía y mi concentración. Intenté trabajar más de día y mantenerme ocupada, pero incluso entonces sentía la mirada invisible de aquel cuarto. Cada hilo que se rompía solo por tocarlo, cada pliegue inesperado en la tela, me recordaban que no estaba sola. La mezcla de curiosidad y miedo me mantenía atrapada. Quería descubrir qué sucedía, pero temía lo que pudiera encontrar. A veces, cuando me recostaba a descansar, escuchaba un susurro leve, un arrastre de tela o el pequeño clic de la máquina de coser como si alguien estuviera trabajando justo al lado. Lila se acurrucaba junto a mí y ambas quedábamos en silencio, esperando que nada más se moviera en la oscuridad. Era un miedo silencioso, constante, que comenzaba a invadir mi rutina y mi vida cotidiana de manera sutil, pero innegable. Cada vez que me acercaba al cuarto, sentía un escalofrío que recorría mi espalda. Aunque durante el día parecía un lugar normal, al caer la tarde una sensación extraña llenaba el aire. Un silencio cargado, como si el cuarto respirara por sí mismo. Mis manos se tensaban al tocar la puerta, y mi instinto me decía que algo no estaba bien, aunque no podía apartarme de la curiosidad que me mantenía allí. Los sueños se volvieron más intensos y detallados. La mujer frente a mi máquina de coser aparecía siempre en la penumbra, moviéndose con una precisión que parecía imposible. Sus risas se mezclaban con el zumbido de la máquina, y cuando intentaba acercarme, desaparecía o se giraba de manera brusca, mostrando un rostro que no podía distinguir claramente, pero que transmitía un desprecio inquietante. Al despertar, mi cuerpo estaba agotado, y las manos adoloridas, con pequeñas heridas como si realmente hubiera trabajado toda la noche. La rutina diaria comenzó a sentirse pesada. Cada mañana encontraba hilos rotos, telas arrugadas o tijeras fuera de lugar, y no podía explicar cómo sucedía. Intenté registrar cada detalle, anotando fechas y horas, pero los patrones parecían irracionales. La sensación de que alguien o algo manipulaba mis cosas me hacía cuestionar mi propia memoria y cordura. Lila evitaba el pasillo que llevaba al cuarto. Sus ojos se llenaban de miedo cada vez que me veía caminar hacia allí, y a veces se escondía en mi cama, aferrándose a mí mientras susurraba que no quería que yo entrara. Su miedo era real, tangible, y me hacía sentir una mezcla de protección y frustración, porque no podía explicarle con palabras lo que yo apenas comenzaba a comprender. Solano seguía intentando mantener la calma y racionalizarlo todo. Decía que probablemente era el cansancio, el estrés o la imaginación, pero podía notar en sus gestos y en la forma en que fruncía el ceño que algo también lo inquietaba. Su escepticismo empezaba a ceder ante la evidencia silenciosa que todos los días se manifestaba en el cuarto. Una noche decidí quedarme observando desde la puerta entreabierta. La luz de la luna iluminaba apenas los muebles y las telas, y un olor a tela recién cortada parecía flotar en el aire. Escuché un leve roce, un zumbido casi imperceptible de la máquina de coser, y un instante después, todo quedó en silencio. El corazón me latía con fuerza, y aunque no vi nada, mi piel sentía la presencia de alguien allí.
La mezcla de miedo y fascinación se volvió casi insoportable. Quería cerrar la puerta y alejarme, pero algo me impulsaba a seguir, a entender lo que sucedía en ese cuarto que parecía tener vida propia. Cada hilo roto, cada tela arrugada, cada sonido nocturno aumentaba mi obsesión, y ya no podía ignorar que algo más estaba allí, algo que no pertenecía a nuestro mundo cotidiano. Antes de dormir, me recostaba junto a Lila, con la mente llena de imágenes de la mujer costurera, escuchando el silencio del cuarto que nunca parecía descansar. La sensación de vigilancia constante, de ser observada, se había instalado en mi vida. Sabía que pronto tendría que enfrentar lo que habitaba allí, aunque aún no comprendía su verdadera naturaleza ni sus intenciones. Sentí que ya no podía soportar la incertidumbre. Tomé una cámara pequeña y la coloqué frente a la máquina de coser, dejando apenas la luz mínima del pasillo iluminando el cuarto. Cada movimiento al preparar la cámara me hizo sentir como si alguien me observase, y mi corazón latía con fuerza, mientras Solano me acompañaba desde la sala, preocupado pero sin decir palabra. La madrugada se extendía silenciosa. Afuera, los grillos cantaban y algún perro a lo lejos rompía el eco de la noche. Me senté en la sala tratando de escuchar cualquier sonido proveniente del cuarto. Un leve zumbido, como de la máquina de coser en funcionamiento, me hizo tensar los hombros. Cada minuto parecía eterno, y la sensación de que algo se movía detrás de las sombras me helaba la sangre. Cuando por fin revisamos el video juntos, Solano y yo nos quedamos en silencio absoluto. Allí estaba, una figura femenina sentada frente a la máquina, cosiendo con movimientos precisos, incluso en la penumbra. Su cabello largo caía sobre sus hombros y aunque su rostro era difícil de distinguir, la postura y la forma de moverse eran claras. El cuarto estaba vacío físicamente, pero en la pantalla alguien realmente trabajaba allí. El miedo me dejó sin palabras. Solano, que siempre había sido escéptico, se acercó lentamente, sin atreverse a mirar demasiado tiempo, y yo sentí una mezcla de alivio y terror al saber que finalmente no estaba imaginando nada. La evidencia era innegable. Y con cada segundo que pasábamos viendo el video, la sensación de invasión crecía. Decidí que era momento de cerrar ese capítulo de manera definitiva. Fui al cuarto con las manos temblorosas, asegurándome de que la puerta quedara bien cerrada. La cerradura hizo un clic seco, y sentí que, por primera vez, podía respirar un poco más tranquila. Sabía que no volvería a entrar allí, que algo en ese espacio no pertenecía a nuestra vida diaria. Lila dejó de temer solo con ver la puerta cerrada. Jugaba en la terraza y corría por el patio sin mirar hacia el pasillo. Y aunque parecía haber recuperado la tranquilidad, yo sabía que la presencia del cuarto seguía latente, silenciosa, observándonos desde detrás de esa madera y ladrillos antiguos. Solano reorganizó algunas cosas en otros espacios de la casa para que mi trabajo continuara, pero ninguna tela, máquina ni hilo volvería a tocar ese cuarto. La vida cotidiana intentaba normalizarse, pero yo sentía cada vez que pasaba por el pasillo una presión en el pecho, un recordatorio silencioso de que algo había ocurrido allí y que nunca podríamos borrar del todo. El cuarto quedó cerrado, y aunque no escuchamos más ruidos ni vimos movimientos extraños, sabía que el misterio permanecía intacto. Cada sombra en la casa, cada crujido de las vigas y cada olor a tela recién cortada me recordaban que, aunque físicamente el espacio estuviera vacío, una parte de esa presencia nunca nos abandonaría del todo. Mi nombre es Bartolomeu,
y cuando se me ocurrió la idea de llevar a mi familia a un picnic en un campo de Michoacán, solo quería un día tranquilo de descanso al aire libre, lejos del trabajo y de las preocupaciones. Jamás imaginé que sería la peor decisión de mi vida. El domingo en Tzintzuntzan amaneció cálido y tranquilo. María Antonia ya estaba preparando el desayuno mientras yo organizaba la fruta y los utensilios para nuestro pequeño picnic. Naomi y Ariel correteaban por la casa, riendo y persiguiéndose entre sí, como si la rutina del campo nos perteneciera solo a nosotros. Esa era nuestra costumbre, salir, alejarnos un poco de la rutina, respirar aire limpio y sentir que la familia estaba unida. Tomamos el camino de tierra que lleva a un campo alejado, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Los árboles dispersos y la brisa ligera hacían que todo pareciera normal, casi idílico. Las flores silvestres crecían en grupos dispersos y los insectos zumbaban entre ellas. Mis hijos corrían delante, explorando cada rincón, mientras María Antonia colocaba los manteles y organizaba la comida bajo la sombra de un árbol cercano. El aire estaba lleno del aroma de la tierra húmeda y el café que María Antonia había preparado. Me sentí tranquilo por un momento, disfrutando del silencio interrumpido solo por los rizos de los niños. Sin embargo, un impulso me llevó a alejarme unos metros para buscar leña seca entre los arbustos y preparar una pequeña fogata improvisada. Mientras caminaba, noté que el silencio se tornaba más denso y una sensación extraña me recorrió la espalda. La brisa se sentía diferente, fría en medio del sol. Avancé unos pasos más, convencido de que era solo mi imaginación, hasta que la vista me obligó a detenerme. Entre dos árboles, colgado de una rama baja, estaba un cuerpo. La piel ya mostraba signos de descomposición, y el balanceo lento con el viento hacía que cada movimiento pareciera deliberado. El olor era sutil, pero penetrante, una mezcla de tierra húmeda y algo que me recordaba a carne vieja. No podía moverme. Mis manos temblaban y sentía un peso en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Mi instinto me decía que retrocediera, pero una fuerza invisible me mantenía paralizado, mirando cada detalle, desde la postura del cuerpo hasta los ojos vacíos que el tiempo había consumido. María Antonia apareció entonces, caminando entre la hierba alta. Al ver mi expresión, entendió antes de que yo dijera algo. Sin palabras, tomó a Naomi y Ariel de la mano y los alejó, asegurándose de que no vieran lo que yo había encontrado. Sentí un alivio mezclado con culpa. El miedo nos obligó a huir sin avisar a nadie, ignorando las reglas de cualquier sentido común o responsabilidad. El regreso al coche fue silencioso, cargado de tensión. Las manos sudadas en el volante, la respiración acelerada, los niños abrazando a sus madres sin comprender del todo lo que estaba pasando. Cada sombra parecía más oscura. Cada sonido del viento se convertía en un susurro que me helaba la sangre. El campo que antes parecía acogedor se transformó en un lugar de amenazas invisibles y yo sabía que algo había cambiado para siempre. Al alejarnos, sentí una mezcla de alivio y temor que no me abandonaría fácilmente. El sol seguía alto, pero su luz ya no parecía calmarme. La simpleza de nuestro domingo se había roto en un instante y, aunque intenté concentrarme en las risas de mis hijos, una parte de mí sabía que ese lugar y lo que había encontrado quedaría grabado en nuestra memoria para siempre. La noche cayó pesada sobre nuestra casa y con ella llegó un silencio que no traía calma. Apenas nos acomodamos después del picnic, sentí un cosquilleo extraño en la nuca, como si alguien nos estuviera observando desde los rincones más oscuros. Al principio pensé que era el cansancio, pero pronto los susurros empezaron, bajos, casi imperceptibles, repitiendo la misma frase: «Nadie se importa». Al escuchar eso, mi corazón se aceleró. Intenté ignorarlo,
decirme que era imaginación, que la mente juega trucos después de un susto así. Pero el sonido se hizo más claro, más insistente, como si alguien hubiera aprendido a entrar en nuestra casa sin ser visto. Cada vez que me movía por la cocina, parecía que las palabras me seguían, ondulando en el aire y provocando un frío que atravesaba la piel. María Antonia trataba de mantener la calma frente a los niños, pero pude notar cómo sus manos temblaban mientras los acomodaba en sus camas. Naomi y Ariel empezaron a señalar rincones vacíos con ojos muy abiertos, como si reconocieran algo que nosotros no podíamos ver. Ariel se acurrucaba en el brazo de su madre, sin dejar de mirar hacia la oscuridad del cuarto, y sentí un pánico que me paralizaba. La comida que habíamos guardado para más tarde comenzó a echarse a perder rápidamente. Frutas y pan mostraban manchas extrañas y un olor rancio y húmedo llenaba la cocina. Incluso los productos que normalmente duran días se volvieron repentinamente inservibles. Cada pequeña señal me hacía pensar que la presencia del campo nos había seguido a casa y que no había escapatoria. María Antonia empezó a tener sueños terribles. Veía la silueta del cuerpo colgado, balanceándose con el viento, y la frase «nadie se importa» resonaba dentro de su mente, clara y dolorosa. La despertaba sudando, con los ojos abiertos y el pecho agitado, temblando como si algo invisible la hubiera sujetado mientras dormía. Yo la abrazaba, tratando de darle seguridad, pero sentía la impotencia de no poder protegerla ni a mí mismo. Los sonidos continuaban apareciendo en los lugares más insólitos, en el carro mientras lo encendía, en el baño, en grabaciones de audio que no habíamos hecho. Todo parecía vivo, observando cada movimiento, recordándonos que el miedo no estaba limitado a un solo espacio. Cada sombra que cruzaba la pared me hacía dar un paso atrás, y mi mente buscaba explicaciones racionales que no encontraba. Intenté mantener la rutina normal, pero cada acción se volvió pesada, cargada de tensión. Preparar el desayuno, organizar la ropa de los niños, revisar la despensa. Todo estaba teñido por una sensación constante de peligro y vigilancia. Incluso los pequeños ruidos de la casa me parecían amenazantes. Y no podía concentrarme en nada sin sentir que los ojos de algo invisible estaban sobre mí. Al final de la noche, mientras los niños dormían, me senté en silencio, mirando las sombras que la luz de la luna proyectaba sobre las paredes. Una mezcla de miedo, culpa y confusión me invadía. Sabía que estábamos atrapados en algo que no entendíamos, algo que había comenzado en aquel campo y que ahora nos perseguía hasta nuestra propia casa. La tranquilidad que había esperado aquel domingo había desaparecido para siempre. El ambiente dentro de la casa se volvió insoportable. Cada paso que daba parecía despertar ecos de la frase que ahora conocíamos demasiado bien. Nadie se importa. La voz surgía en los rincones, detrás de las puertas, incluso en los objetos que antes parecían inanimados. Sentía como si cada sombra tuviera intención de observarnos, de recordarnos que no estábamos solos. Ariel comenzó a repetir la frase mientras dormía. No era su voz, no era un murmullo infantil. Era firme, decidida, cargada de una autoridad que me helaba la sangre. Mi corazón se detuvo por un instante y solo pude sostenerlo entre mis brazos, temblando, sin comprender cómo algo así podía salir de un niño tan pequeño. Naomi lo miraba con ojos grandes, asustada, y yo sentí la urgencia de protegerlos como nunca antes. María Antonia empezó a ver la silueta del cuerpo colgado en sus sueños con una claridad aterradora. Incluso cuando estaba despierta, sentía su presencia en los reflejos de los espejos y en las sombras proyectadas por la luz de la luna. Su respiración se volvía entrecortada, y cada vez que cerraba los ojos, el balanceo del cuerpo parecía moverse frente a ella, como si no hubiera forma de escapar de su recuerdo. Los susurros se intensificaron durante el día. Los escuchaba en el baño mientras me duchaba
en la cocina mientras preparaba la comida y en el carro mientras trataba de distraer a los niños. Cada sonido me recordaba que lo que habíamos visto en el campo nos había seguido y que su presencia no dependía de la distancia ni de la luz del sol. Pequeños objetos comenzaron a moverse ligeramente, como si alguien los empujara apenas con fuerza suficiente para ser notados. Las puertas se cerraban lentamente. Los platos sobre la mesa parecían vibrar, y un olor a podredumbre aparecía en los rincones sin explicación. Cada detalle minúsculo me llenaba de ansiedad, y la sensación de impotencia se volvía insoportable. Intenté mantener la rutina lo más normal posible para los niños, pero sentía que cada acción estaba observada, evaluada. Preparar la comida, acomodar las camas, hasta tocar los muebles, parecía despertar algún tipo de presencia que nos hacía sentir vulnerables. La casa, que antes era nuestro refugio, se había transformado en un lugar hostil, cargado de un miedo invisible que lo impregnaba todo. María Antonia y yo compartíamos miradas silenciosas de desesperación. No había palabras que describieran lo que sentíamos. El horror se había vuelto cotidiano, y cada pequeño evento sobrenatural aumentaba nuestra angustia. Incluso sosteniendo a los niños, sentíamos que algo intangible nos acechaba, invisible, pero consciente, y que solo esperaba nuestro miedo para fortalecerse. Esa noche, mientras los niños dormían, me senté en el sillón junto a María Antonia, abrazándola, y escuché cómo la frase se repetía en un eco distante, como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. La impotencia, el miedo y la incertidumbre me hicieron comprender que aquello que habíamos encontrado en el campo no se conformaba con permanecer allí. Nos había seguido hasta nuestra propia casa y no había forma de ignorarlo. La desesperación me llevó a tomar una decisión que jamás hubiera imaginado: llamar de manera anónima a las autoridades para informar sobre el cuerpo en el campo. No podíamos soportar más la presencia invisible que nos perseguía. El miedo se había vuelto insoportable, y cada susurro, cada olor a podredumbre, cada movimiento inexplicable nos recordaba que estábamos atrapados. Acompañar esa llamada con el corazón latiendo a 1000 por hora me hizo sentir un alivio agridulce, como si estuviéramos cediendo parte de nuestra dignidad, pero recuperando la posibilidad de sobrevivir. Los días que siguieron fueron tensos y llenos de espera. Cada ruido nos hacía sobresaltar. Cada sombra nos obligaba a mirar detrás de nosotros. Sin embargo, un día distante, vimos cómo las autoridades retiraban finalmente el cuerpo del campo. La confirmación externa de que no estábamos imaginando todo nos dio un alivio extraño, pero también un miedo profundo. La realidad del horror estaba ahí, y nosotros lo habíamos enfrentado solos hasta ese momento. Poco a poco, los susurros cesaron, los olores desaparecieron y la comida volvió a conservarse. La tranquilidad regresó de manera parcial, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que cruzamos un campo abierto o vemos árboles solitarios balanceándose con el viento, siento un escalofrío que me recuerda que aquello que encontramos nos dejó una marca que nunca se borrará. María Antonia y yo hablamos en silencio más de una vez, compartiendo miradas que decían todo lo que no podíamos expresar con palabras. Los niños también sintieron el cambio. Aunque aún jugaban, sus ojos guardaban una alerta invisible, como si algo dentro de ellos hubiera percibido más de lo que podrían comprender. El miedo se transformó en una memoria viva, un recordatorio constante de que hay cosas que existen y que nadie se preocupa por ellas. Nunca regresamos a aquel campo. La vida continuó, pero la experiencia nos enseñó que hay lugares donde el peligro no siempre se ve y que a veces la indiferencia del mundo no nos protege. Cada vez que pienso en aquel día, el recuerdo del cuerpo, del balanceo lento y de la frase que resonaba sin cesar,
me devuelve la sensación de vulnerabilidad, de que aquello que habíamos encontrado nos eligió y nos acompañará, aunque invisiblemente, por siempre.